Les decíamos cuando arrancábamos la edición de hoy de Ventana que uno de los temas importantes que íbamos a tratar es hablar sobre endometriosis. ¿Por qué? Porque es el mes de concientización de esta enfermedad que afecta a 1 de cada 10 mujeres y 4 de cada 10 mujeres infértiles es porque sufren endometriosis. Pero ya está con nosotros el doctor Daniel Godnicki, es ginecólogo, es especialista en la materia. Doc, no me equivoqué con los números, ¿verdad? ¿Siguen siendo los mismos? Quizá un poquito. De 1 de cada 5 a 7 mujeres tienen posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Ah, me que había quedado con los 10 yo. Sí, no, hay diferentes estadísticas. Por ahí la data que uno pueda tomar de diferentes lugares puede variar, pero sí, en realidad ronda más o menos, podríamos poner un número intermedio de 1 de cada 7 mujeres. Yo todos los años, o hace bastante tiempo en realidad, desde que en marzo hablamos de este tema, pero sigue siendo una enfermedad de la que no se habla tanto, ¿verdad? No, solamente por ahí se plantea en las consultas la posibilidad que se trate de esta problemática, puesto que para nosotros, por ejemplo, todavía sigue siendo un lado oscuro por la posibilidad del diagnóstico. Siempre es algo que uno la puede suponer en base a los síntomas que plantea la paciente, pero todavía chocamos con respecto a los inconvenientes en cuanto al diagnóstico, puesto que el diagnóstico de por sí es anatomopatológico. ¿No hay nada determinante en la paciente que diga esto es endometriosis? Sí, se presume a través de la clínica. Obviamente, uno de los síntomas más importantes es la dismenorrea o, en algunos casos, la dispareumia, que es el dolor durante el coito. Usted decía 1 de cada 7, 1 de cada 5, de acuerdo a dónde se toma el diagnóstico, ¿es cierto? Convengamos que los índices de prevalencia pueden variar de acuerdo a las zonas. Por ejemplo, es mucho más frecuente en pacientes de raza, de condición son asiáticas, por ejemplo. Después vienen las mujeres blancas y por último las afrodescendientes. ¿Y por qué? ¿Hay algo que incide en eso? Quizá uno de los factores de dispersión puede ser la posibilidad en cuanto al diagnóstico o la posibilidad de lo que es la consulta médica. Pero tiene que ver a veces con factores étnicos, sociales, alimentarios, la tolerancia misma al dolor que puede a veces dispersar estos síntomas y no llevar a la consulta. Y la importancia de concientizar también es, Doc, tengo entendido, porque por allí el resto de la sociedad no entiende por lo que pasa esa mujer, ¿no? Usted en alguna oportunidad nos contaba justamente de los dolores, de los cambios. ¿Cómo influye la endometriosis en una mujer? Tiene una manifestación a veces polimórfica, puesto que por ahí quizás no haya mayores digamos, demostraciones en cuanto a lo que se pueda ver a través de las imágenes y sin embargo provocar muchos síntomas. Se sospecha obviamente en pacientes jóvenes que tienen dolores menstruales importantes. Estamos hablando de lo que es la dismenorrea y en otros casos también lo que es el dolor durante las relaciones sexuales. ¿Y esto? Pero sí, entiendo a qué iba destinada la pregunta, que es generalmente por ahí en las que sufren las consecuencias, provoca efectos invalidantes como el hecho de por ahí no, digamos, el dolor que genera el momento puede llevar a que tenga inconvenientes laborales, sociales, inclusive de la esfera íntima sexual, digamos. Y eso es una enfermedad, escuchaba el otro día a un especialista, Doc, hablar y decía justamente esto, ¿no? Que se han roto parejas por la incomprensión por allí del hombre hacia la mujer que sufre endometriosis, por esto que usted decía, los dolores que genera. ¿Es tan así? Sí, no, esto pasa, ya quizá no es mi ámbito, pero por ahí pasa también con esto de entender que si hay un diagnóstico, ya posiblemente tenga que haber un diálogo profundo en la pareja como para ver que en estas situaciones, digamos,
Sobre todo, bueno, veo en una imagen anatómica que cuando afecta a determinados lugares, como por ejemplo el tabique recto vaginal o, bueno, han habido casos de diseminaciones extraabdominales, digamos, que provocan síntomas muy fuertes, puede sí alterar la condición. Generalmente la mayoría de los síntomas, la mayoría de las veces está vinculado al proceso menstrual. Entonces, obviamente, quizás por ahí esté circunscripto a esto, pero sí cuando ya la endometriosis ha generado demasiado daño dentro del organismo, puede generar síntomas crónicos. Es un proceso, una condición que lleva a la cronicidad. Pero no es una enfermedad... Pero, sí. bueno, quería aclarar otra cosita. No siempre es evolutiva. Hay, o sea, se ha demostrado en un trabajo observacional que hay casos en que progresan hasta a veces hasta un 40%, en un 33% se mantienen estables y entre un 20 y un 29% tienden a la remisión. Es decir, que no precisamente la mujer tiene que convivir toda la vida con la enfermedad. No necesariamente. ¿Y por qué se puede, algunas sí lo hacen? ¿Qué varía una cosa de la otra? Va a depender en principio de la localización en las cuales, porque hay fundamentalmente 3 tipos de localizaciones. Las localizaciones las localizaciones peritoneales superficiales, las peritoneales profundas y las extraabdominales. Por ahí de eso va a depender cuánto daño pueda generar. ¿La extraabdominal qué significa? ¿La extraabdominal qué significa? Que han habido casos, sobre todo bien documentados, en lugares como por ejemplo en el diafragma, en el pulmón. Apa. Sí, así es. ¿Cómo? Es más, tengo un par de pacientes, una de ellas es amiga, que tiene una localización intrapulmonar. Después tuvimos un caso, un postoperatorio, que fue un hallazgo incidental, que tenía un foco endometriósico en la herida quirúrgica, de una cirugía por otra causa. Se dice, doctor, que me lo agendé esto incluso porque había algunas cuestiones que quería charlarlo, que se da la endometriosis solamente en la edad reproductiva de la mujer. Le pregunto esto porque si, por ejemplo, está causando muchos problemas, a los 30 años usted quita los ovarios de la mujer, ¿se termina la endometriosis? No necesariamente. No, de hecho, puesto que lo que buscamos acá es atenuar los síntomas. Ahí va a depender del grado de... Habíamos dicho que un porcentaje importante de pacientes que tienen esterilidad han tenido endometriosis. No todas las pacientes con endometriosis van a hacer esterilidad, pero en una paciente joven a veces no necesariamente uno tiene que apelar a tener conductas tan drásticas, digamos, como una anexo-histerectomía, digamos. Claro. Siempre y cuando si ya este proceso, esta enfermedad no haya generado demasiado daño. ¿Cuál es el daño que puede generar? Uno de los estadios más avanzados, justamente como me había mencionado hoy al principio, es cuando ya se ubica en el tabique recto vaginal, pero hay algunas oportunidades que pacientes tienen grandes quistes endometriósicos y quizás no tienen síntomas. Claro. Es ese el problema, porque dentro de lo que es el foco endometriósico a veces puede tener mucho componente epitelial y eso genera muchos síntomas porque son células que dependen de los estrógenos y esto también genera un proceso inflamatorio, o bien tienen mucho componente conectivo, es decir, mucho tejido de sostén y no manifestar síntomas. Bueno, doctor, y habemos mujeres, yo siempre lo aclaro, ¿no?, que hablo del doctor con este tema porque soy una de de las 10 mujeres que sufren endometriosis. Habemos algunas que hemos sido operadas muchas veces justamente porque generamos muchos quistes hemorrágicos. ¿Eso es habitual o no? Y eso no debería ser una condición... ocurre en el mínimo porcentaje de los casos, ya que el tratamiento clínico está destinado justamente a apagar estos síntomas. De hecho, la principal medicación que se utiliza para esto, que son los inhibidores de hormonales, digamos, tratan de inhibir el ciclo, hacer que la paciente no menstrue y obviamente estos focos vayan al deterioro, a ir apagándose. Claro.
aclaro esto porque también es cierto que cuando me descubrieron la endometriosis a mí hace 27 años atrás, me imagino que de 27 años atrás a hoy el tratamiento ha cambiado y la medicina ha evolucionado, doctor, Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, desde inclusive antes era más común la posibilidad de hacer una cirugía a cielo abierto. Hoy por hoy, con el advenimiento de técnicas quirúrgicas mucho menos invasivas como la laparoscopía, inclusive tienen menor costo en cuanto a la recuperación de la paciente. También la medicación ha progresado, porque por ejemplo antes el danazol que se utilizaba o los inhibidores de la GnRH generaba muchos síntomas adversos en cuanto a lo que es propios de la medicación. Hoy por hoy el Dienogest, que es el que más se ocupa en este sentido, no genera tantos efectos adversos. Sí, obviamente lo que se busca, que es al detener los ciclos y que la mujer no menstrue, va a generar síntomas de tipo climatérico y obviamente eso también genera otro inconveniente. Lo importante, Doc, es hacerle entender a las mujeres que con un diagnóstico precoz pueden tener una mejor calidad de vida, Sí. ¿no? Sin lugar a dudas. Obviamente, como creo que ya lo habíamos dicho una vez, Sí. Siempre hay que tratar de pensarla y tenerla presente como para poder llegar al diagnóstico, porque por ahí también hay que descartar hacer un diagnóstico diferencial con otros tipos de dismenorrea que no son secundarias. Las mujeres, Doc, van seguido, digo, tanto usted está en clínica del Hospital Vidal, aparte tiene su consultorio, por supuesto. ¿Ha variado la consulta de la mujer? ¿Se preocupa más? ¿Cómo estamos con eso? Y en principio, hoy por hoy, sí, tenemos una población que consulta más, que son las pacientes jóvenes, que, bueno, por ahí a veces hay que tratar de dimensionar o dosificar la información que reciben a través de los medios, sobre todo... ¿Googlean mucho? Exacto. Entonces consultan y no siempre se trata de eso, o sea, realmente ya de por sí a lo dificultoso del diagnóstico se le suma a veces ideas preconcebidas con las que vienen, entonces hay que lidiar con eso. En el mes de la mujer, Doc, si usted tuviera que decirle algo a sus pacientes y a las que no lo son, digo, sobre este tema, ¿qué les diría? En principio tratar de insistir en lo que es la consulta oportuna, que es lo que en estos casos se prioriza, porque para nosotros, como vuelvo a repetir, el diagnóstico se hace difícil, no hay muchas alternativas en cuanto al mismo. Hasta ahora no hay marcadores que puedan, desde el punto de vista del laboratorio, poder generar un diagnóstico certero en este sentido. Entonces, sí se hace prioritario lo que es la consulta médica, entonces insistir en esto, digamos, los síntomas cuando aparecen y no dejar... Realmente hemos tenido otros casos de otras patologías en las cuales uno, hoy por hoy, inclusive entre eso patologías oncológicas como el cáncer de mama o el cáncer de cuello uterino, que vemos todavía venir en estadios muy avanzados ya, y esto quiero apuntar a lo que es a la consulta oportuna, digamos. Debe ser doloroso, ¿no? Teniendo todas las posibilidades de salvar una vida, que una paciente llegue a un estadio avanzado Sí. cuando las posibilidades son menos. Tal cual. Doctor, gracias como siempre, muy amable. Gracias. Un placer tenerlo aquí.